La corteza cerebral hace referencia al estrato exterior del cerebro. Esta capa está formada por una fina película de tejido nervioso que envuelve la superficie de los hemisferios cerebrales, siendo los primates quienes gozan de una corteza cerebral mucho más desarrollada que el resto de los animales. Gracias al correcto funcionamiento de la corteza cerebral, los seres humanos tenemos la capacidad de juicio y decisión, y finalmente la capacidad de entender y producir el lenguaje. A pesar de que la corteza es una fina capa de neuronas y conexiones neuronales, esta no es homogénea ya que está formada por 6 capas de células, y cada una de ellas con unas funciones concretas y específicas. Tipos de corteza del cerebro. Arquicorteza. Evolutivamente hablando, es la parte de la corteza cerebral más antigua. Formada por el hipocampo, es la encargada de aquellas respuestas automáticas y mecanismos fisiológicos responsables de la supervivencia. Paleocorteza. Filogenéticamente está a medio camino entre las zonas más primarias de la corteza cerebral y las más evolucionadas. Esta clase de corteza alberga las terminaciones de las vías olfatorias, encontrándose allí el cerebro olfatorio de las personas. Isocorteza o neocorteza. Es la zona de la corteza más reciente y la encargada de los procesos de razonamiento y del pensamiento abstracto. Capas de la corteza cerebral. La corteza cerebral está formada por capas diferentes de tejido neuronal conocido como materia gris. Cada una de estas capas posee una especialización funcional diferente y ha sido originada en un momento de la evolución humana diferente. A lo largo de nuestra evolución y desarrollo como seres humanos, estas capas han ido aumentando en cantidad, lo que ha implicado un potente desarrollo de nuestras capacidades cognitivas e intelectuales, en comparación con otras especies animales. Capa molecular, también conocida como capa plexiforme, es la capa más externa y por lo tanto más reciente en origen. Es una capa sináptica formada por una espesa red de fibras neuronales. Capa granular externa. Es la segunda capa que conforma la corteza cerebral. Está formada por una gran cantidad de pequeñas células estrelladas y piramidales. Los axones de esta capa se infiltran en la capa molecular, entrando hacia zonas más sumergidas de la corteza cerebral, acoplándose con diferentes zonas de la misma. Capa piramidal externa. La capa piramidal externa recibe su nombre del tipo de células que la componen, las células piramidales. Esas células dirigen sus axones hacia otras zonas de la corteza y hacia otros destinos subcorticales, en forma de fibras de proyección, asociación y comisurales. Capa granular interna. Esta capa está formada esencialmente por una masa compacta de células estrelladas, la mayoría de las cuales reciben aferencias de la zona del tálamo. Estas fibras ordenadas de manera horizontal son conocidas como banda externa de Bayesian. Capa piramidal interna o capa ganglionar. Esta quinta capa contiene una gran cantidad de células piramidales de mediano y gran tamaño, así como células estrelladas y de Martinotti. Sus filamentos horizontales también conforman parte de la banda interna de Bayesian. Capa multiforme o polifórmica. Es la última capa de la corteza cerebral. Está formada por células de tipo fusiforme, las cuales derivan la información a la corteza, al tálamo y a los núcleos estriados. Además, también incluye las células piramidales de cuerpo triangular u ovoide. Áreas y funciones de la corteza cerebral. La corteza cerebral también puede ser dividida según sus diferentes áreas funcionales. Puede dividirse en áreas sensitivas, motoras o de asociación. Áreas sensitivas. El área sensitiva recibe la información sensorial desde núcleos concretos del tálamo. Esta información es de carácter sensitivo, lo que significa que transporta la información percibida por los diferentes sentidos como vista, oído, olfato, tacto y sabor. Se divide en el área sensitiva primaria, la cual posee conexiones directas con los receptores sensitivos periféricos, y áreas sensitivas secundarias y de asociación, que recibe información sensorial
tanto desde el área de asociación primaria como de las zonas más inferiores del encéfalo. El objetivo de las diferentes zonas de asociación es el de crear patrones de reconocimiento y conducta. Mediante la asimilación de información sensorial, estas áreas son área somatosensitiva primaria, área visual primaria, área olfativa primaria, área auditiva primaria y área gustativa primaria. Área motora. Las zonas encargadas de los mecanismos cerebrales asociados al movimiento corporal están situados en la porción anterior de ambos hemisferios, es decir, en el lóbulo frontal. En el área motora se dan origen los tratos motores descendentes que parten de la corteza cerebral hacia la motoneuronal del tronco y la médula espinal. En esta área encontramos dos partes esenciales para nuestro funcionamiento: área motora primaria y área de lenguaje de Broca. Área de asociación. Finalmente, las áreas de asociación son aquellas que hacen posible la existencia de las funciones mentales más complejas y abstractas, tales como los mecanismos de memoria y cognición en el dominio de las emociones, la capacidad de razonar, la voluntad. Además, también tienen influencia en el desarrollo de la personalidad y la inteligencia.